coordinadores y organizadores a quien tanto aprecio durante todos estos años en que hemos compartido, sino especialmente por la relación que una actividad como esta, como este congreso, involucra eh, pues a tantos docentes, investigadores de América Latina. Te pido por favor me confirmes si estás viendo la pantalla. Ya. em, Deja de compartir, vuelve a compartirlo. de acuerdo. Bueno, a ver, yo creo que ahora sí. Ahora perfecto. Bueno, pues muy bien. Y me siento además muy honrado a que esté Antonio aquí, a quien he leído, pues he podido seguir algunas de sus trabajos, a veces con la dificultad de entender ciertos detalles, especialmente para aplicarlos y después encontrar que sí es posible. Todas estas relaciones con los autores, en el caso de José Antonio Acevedo y en el caso ahora pues de Antonio que está aquí, siempre son relaciones personales, ¿sí? Relaciones personales en el sentido de que son encuentros con una obra y una obra que definitivamente pues tiene muchos matices. Sin embargo, también quiero hacer algunas precisiones porque el título, después de que Juan Carlos me llamara hace algunos meses a comentarme la posibilidad de esta conferencia, pues me he puesto a pensar, es demasiado pretencioso hablar de una obra y especialmente de José Antonio Acevedo. Sí, yo creo que el José Antonio, pues es verdaderamente el trabajo de él es abrumador. O sea, estaba nomás mirando una selección de publicaciones hechas en los últimos años, desde el año 87 hasta el año 2020, y quiero decirles que de esto tengo alrededor de unas 14 páginas de estas publicaciones donde aparece sus trabajos, y bien sea como autor individual o como autor con otros colegas, ¿sí? Y solamente en el año 2020, como para dar una dimensión de esto, de ese trabajo, pues solamente en este 2020 aparece en este listado 23 trabajos publicados. Solo en el 2020, un año en que hemos vivido una pandemia, un encierro también, y también una tensión, una ansiedad, pues, de la forma como hemos estado al frente. Esta mañana miraba qué nos dice Google Scholar sobre José Antonio, ¿sí? Y creo que esta es de las cosas interesantes. Tenemos 8.003 citas de su trabajo, solo en Google Scholar, ¿sí? Y de las cuales el índice I10, que quiere decir que en 10 veces publicados, en 10 revistas al menos, tenemos 96 publicaciones. Eso es un número súper alto, y en los últimos 5 años, 69 de estas publicaciones. Si miramos las citas en los últimos 5 años, son 3.146. O sea que tenemos un autor de una profundidad, ¿sí? de una alcance de su trabajo que pues ha sido enorme y especialmente muy significativo en América Latina, ¿sí? Lo hemos leído, algunos lo han leído para propósitos de tesis. Yo he tenido estudiantes que he dirigido tesis de maestría y tesis en educación y de doctorado, y pues José Antonio ha sido una fuente de inspiración en su trabajo, pero además un cúmulo de herramientas para pensar situaciones específicas en el aula. Si yo intento pensar un poco la obra, ¿sí? Vista con herramientas ya desde de autores anglosajones, ¿en qué campos de educación CTS? Pues es uno de los campos porque ha sido, pues obviamente, mucho más en temas de educación científica en que ha abordado. Yo encuentro, de acuerdo a un mapeo que se publicó en el año 2010, que paradójicamente no cita autores iberoamericanos, ¿sí? Hace una revisión, sale publicada en la revista Science Education, pero no cita autores iberoamericanos, pues por una estructura de las búsquedas, ¿no? Todos sabemos que cuando se está buscando
pues todo depende de las ecuaciones de búsqueda y los tipos de metabuscadores que uno utiliza, pero cuando hacen un mapeo de cuáles son los campos relacionados con educación CTS, uno podría decir que José Antonio ha estado, la obra de José Antonio ha estado en casi todas estas campos que aparecen mapeados en este artículo del año 2011. Eh, en particular, hoy vamos a mirar con más énfasis en temas historicistas, ¿sí? Que tiene un énfasis pues, en entender esta articulación histórica y sociológica de la ciencia, pero con más énfasis en temas relacionados con el análisis de las controversias. O sea que tenemos un recorrido de un autor en todas las corrientes de educación CTS. Aquí ya tendríamos las otras tres corrientes que hacen ese mapeo de los 40 años. Y como les digo, José Antonio puede estar prácticamente casi en todas estas corrientes. Bueno, pero en este contexto, ¿qué puedo yo decir de José Antonio Acevedo o en qué tópico en particular me voy a centrar? ¿Sí? Les decía al comienzo que las relaciones con los trabajos intelectuales siempre son muy personales, ¿sí? Siempre hay pues unas decisiones que uno aborda, que uno escoge, ¿sí? Que uno selecciona. Y desde ese punto de vista, pues yo le comentaba a Juan Carlos cuando me llamó hace unos meses que me gustaría hablar algo sobre historia de las ciencias porque me parece muy interesante y en particular también algunos elementos sobre historia de la tecnología, porque ambos temas pues son recuperados en los relatos que han sido publicados tanto por José Antonio como por Antonio García, donde aparecen controversias y controversias que permiten pues dimensionar procesos de aprendizaje orientados a la naturaleza de la ciencia y naturaleza de la tecnología. Estas controversias pues ayudan a promover una cultura científica y a construir lo que podemos hablar en términos de alfabetización científica. Y aquí aclaramos un poco a qué nos referimos con cultura científica. Yo creo que para eso las mismas abordajes que se han hecho, que se han publicado en algunos trabajos de Acevedo, pues tiene más o menos las siguientes precisiones. Cultura científica tiene que ver con ciertas características del conocimiento científico, ¿sí? Cultura científica tiene que ver también con la, dijéramos, el aprendizaje de ciertos tipos de razonamiento, de ciertos enfoques de carácter metodológico, ¿sí? Algo que es muy frecuente cuando miramos los relatos históricos que aparecen en los trabajos, ¿sí? Cultura científica tiene que ver con rasgos de naturaleza de la ciencia, y esto es una de las cosas más interesantes que hace unos años no aparecía, pero que cada vez más es un hecho presente y que además se ha vuelto exigente cuando pensamos en temas de alfabetización científica. Bueno, la cultura científica es una cultura, una de las tantas culturas, digamos, humanas, y es una cultura que abarca cuestiones materiales y cuestiones sociales, y en esa materialidad, pues el acceso a las tecnologías, el acceso a ciertos tipos de conocimiento, también hace parte de esta reflexión de la cultura científica. Y por supuesto, no podemos descartar que la cultura científica tiene que ver con pues, la comprensión del fenómeno científico en relación con la sociedad. Un elemento muy, muy importante, especialmente cuando estamos considerando los temas de educación bajo el enfoque en ciencia, tecnología y sociedad. ¿Qué se esperaría? ¿Cómo podemos acceder a esta cultura científica? Bueno, accederlo demanda en principio una alfabetización científica y tecnológica. Pero aquí es importante matizar un poco este tema. ¿Por qué significa una alfabetización científica? Y si es que tenemos que pasar por un proceso de formación específico que nos den algo así como una especie de cartón o diploma de somos ciudadanos alfabetizados o no. ¿Qué pasa con, por ejemplo, con sociedades o con comunidades donde no tienen pues acceso, por ejemplo, a una estructura institucional que genere un nivel de formación científica? Entonces, hay que matizar un poquito esto. Primero que todo, esa alfabetización
que estamos pensando y que obviamente coincide en la forma en que Acevedo plantea los temas, es que no se trata en ningún momento de esa alfabetización que se hablaba desde los años 60, ¿sí? Que estaba centrada en lo que se conoce el déficit, como modelo del déficit, es decir, una alfabetización para corregir una ausencia de conocimientos ciudadanos, ¿sí? No, estamos muy lejos de eso. Digamos, ese tipo de déficit que presupone una incompetencia del público, ya creo que ya no se vive actualmente. Esa preocupación por ese tipo de déficit apareció justo cuando desde los años finales de los 50 hacían esas encuestas grandes de percepción pública de la ciencia y se daban cuenta que, por ejemplo, las personas no sabían si los dinosaurios habían aparecido primero o no, y entonces que cómo era posible, y lo que necesitamos era un conjunto de conocimientos para corregir ese déficit que sería el conocimiento de los expertos. No, yo creo que aquí estamos en una época distinta donde nos importa mucho es cómo usamos el conocimiento, cómo participamos de esa construcción de ese conocimiento. Le cito aquí la forma como le entiende, por lo menos como fue registrada hace unos años, ¿sí? En las pruebas PISA, ¿sí? Definía la alfabetización como la comprensión de las características de la naturaleza de la ciencia. Fíjense ustedes, aparece la expresión naturaleza de la ciencia, es una declaración muy interesante y por eso, dijéramos, explica un poco el tema que de alguna manera mm, pues tiene que ver también con esta presentación, ¿sí? Como una forma de conocimiento también es la alfabetización e indagación humanos. ¿Sí? La alfabetización también implica una conciencia del cómo la ciencia y la tecnología conforman nuestro ambiente material. Todo lo que nos rodea hoy en día de alguna manera tiene una factura, una organización, ¿sí? Basada en tipos de conocimiento, en prácticas específicas, en producciones tecnológicas, etcétera, ¿sí? Tienen que ver con nuestro ambiente no solamente material, sino intelectual y cultural, ¿sí? Y además una voluntad para involucrarse en asuntos relacionados con la ciencia, como un ciudadano constructivo, comprometido y reflexivo. Esto es supremamente importante. Hay muchos estudios que muestran que en la medida que, por ejemplo, las personas conocen más de ciencia, pueden interpretar mejor su cuerpo, ¿sí? Por decirles algo, en América Latina, por ejemplo, se ha investigado si personas con un poco más de educación pueden tener un mejor manejo con relación a los temas ambientales o, por ejemplo, con relación al cuidado del agua, ¿sí? A lo que implica el agua en la salud, etcétera. De modo que un condicionante, ¿sí? De la alfabetización que implica que de alguna manera nosotros como ciudadanos nos involucremos, nos sentamos comprometidos, ¿sí? Tenemos estudios de percepción pública de cuál es el grado de percepción que tenemos alrededor de procesos participativos sobre temas de ciencia y tecnología, por decir algo, la instalación de industrias contaminantes, qué opinan las personas en los países. Todo esto se ha medido, ¿sí? Por lo menos en los países iberoamericanos está muy claramente medido y bueno, con más o menos matices, lo que está mostrando es que la gente cada vez más se involucra con la ciencia y la tecnología y esto pues no hace más que aludir a este concepto de la alfabetización. Ahora, muy seguramente la gente nos tiene conocimientos de ciencias, por decir algo de física o de química, o no los recuerda si pasó por una educación secundaria, pero la gente tiene experiencias, ¿sí? Y las experiencias son también una manera de valorar eh, los tipos de conocimiento. Las experiencias enriquecen, ¿sí? Esta relación con la ciencia y la tecnología. Eso se ha mirado, por ejemplo, en los temas ambientales en América Latina, que constituye uno de los ejes importantes para entender la participación de los ciudadanos.
al igual que temas de la salud, temas de agricultura, etcétera. O sea que alfabetización es un término que incluso va más allá de esta definición pues canónica y obviamente em, pues muy académica. Bueno, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta la importancia de la alfabetización científica, ¿sí? Una alfabetización bajo estos contextos, ¿qué tiene que ver el tema de las controversias para construir una cultura científica? Y aquí entramos un poco como en otro sentido de la presentación. Bueno, pues nos importa entender las controversias para el trabajo en el aula, ¿sí? Unas controversias que son recuperadas desde la historia de las ciencias. Esa sería como una idea importante a considerar. Las controversias las podemos recuperar, ¿sí? A través de relatos de historia de las ciencias y esas controversias nos ayudan a entender un poco la cultura científica y obviamente pues trabajarlo al interior de la escuela, del aula. ¿Sí? ¿Qué es una controversia? Una controversia es una disputa pública, ¿sí? Por tanto, tiene una historicidad, es una disputa que no es fácil zanjar, una disputa que tiene diferentes tipos de connotación o podemos llamarlo diferentes tipos de argumentos, ¿sí? Algunos argumentos pues son más constitutivos de la ciencia, y a esos argumentos les llamamos argumentos epistémicos, ¿sí? Y tenemos otra clase de argumentos que no serían de orden epistémico, sino que pertenecen un poco al contexto social, pero también a rasgos en un momento dado de quienes están al frente de la empresa científica, ¿sí? Bien sea por su carácter de investigadores o bien sea por que ejercen una presión institucional, etcétera. La ciencia pues ha tenido una relación de una u otra forma con la política, ¿sí? A veces desafortunada, muy desafortunada, y todos estos elementos hacen que participen de una controversia. Pensaba nomás el año pasado, cuando se declaró el tema de la pandemia, cuando la Organización Mundial de la Salud lo dijo directamente y a los pocos meses aparecieron pues algunas soluciones, propuestas utilizando hidroxicloroquina, ¿sí? Recuerdo muy bien haber leído pues los reportajes del investigador francés que aseguraba que esa era pues una sustancia que podría seguirla. Sí, a mí en particular me llamaba mucho la atención el tema porque hace muchísimos años yo tuve malaria, pues yo vivo cerca del Pacífico colombiano, una región fuertemente afectada por malaria y estando muy joven, en salidas de campo, pues contraje malaria y tuve que tomar cloroquina, pues en sus formas de primaquina y hidroxicloroquina. Entonces, pues dije, bueno, puede tener sentido, ¿no? Y entonces empecé a seguir un poco la polémica y las discusiones y empecé también a ver lo que diferentes escuelas, sobre todo en un suplemento que saca Nature para que son noticias cortas de 5 a 7 minutos, empezaron a aparecer reportes donde cuestionaban estos argumentos, ¿sí? En torno a los temas del uso de la hidroxicloroquina para tratar el COVID-19. O sea, eso son argumentos que aparecían con contextos epistémicos, con racionalidades diferentes, ¿sí? Pero que además estaban en un contexto no epistémico, un contexto donde de alguna manera pues teníamos una urgencia de atender un problema de esta naturaleza, un nivel de contagio creciente y lo que para algunos autores, y yo dijéramos, me identifico con eso, es que esta era una enfermedad, una especie de enfermedad como de las que, de los hechos que mencionan algunos autores como, pues, donde había que tomar una decisión pronto, ¿sí? Pese a que los hechos eran inciertos. O sea que tenemos, para darles un ejemplo, una controversia de esa naturaleza, con argumentos epistémicos y no epistémicos. Bueno, en esta cita de Acevedo y García Carmona, citan a McMullen, ¿sí? Dice que las controversias pueden generarse en torno a diferentes características, bien sea por hechos, por resultados obtenidos, por la interpretación, ¿sí? En torno
también a teorías, desacuerdos teóricos puede pasar, ¿sí? Por ahí también se generan controversias, ya, teorías que de alguna manera se rechazan. Creo que algunas, bueno, una de los ejemplos que voy a citar más adelante, pues ahí hay un claro desacuerdo a nivel teórico entre las propuestas que tienen que ver con dos autores, dos ingenieros en este caso, en torno al tema de la corriente eléctrica, por ejemplo, como lo vamos a ver un poco más adelante. En torno a principios, ¿sí? Ciertos aspectos ontológicos y metodológicos, ¿sí? Cosas que son comunes y controversias mixtas que involucran prácticamente diferentes características y situaciones. De modo que eh, las controversias son muy ricas, son especialmente fecundas para el trabajo en el aula. O sea, como ya hemos dicho, pues involucran factores epistémicos en donde las comunidades científicas apelan a esos factores epistémicos para resolver las controversias, pero está comprobado, los historiadores lo han comprobado, los sociólogos lo han comprobado, que estas controversias no pueden explicarse adecuadamente sin recurrir a factores sociales, ¿sí? Y sobre todo también a actores sociales. De modo que, en síntesis, cuando nosotros queremos estudiar una controversia a través de estos relatos históricos, tenemos que ver dónde están los científicos, cuál es su papel, cómo participan en el proceso y también los grupos sociales, los aspectos sociales que están de por medio. El valor de las controversias es enorme y especialmente en la educación en ciencia, lo ha citado también José Antonio y García Carmona, porque las controversias muestran el conflicto como algo que es natural, dijéramos, es consustancial a la actividad científica, el conflicto, ¿sí? Y ese conflicto también tenemos que recuperarlo en el aula. Nos da las posibilidades para recuperarlo en el aula. Lo podemos hacer mediante ejemplificaciones, mediante análisis puntuales, específicos, pero el conflicto es muy importante, ¿sí? Recuperarlo. Pero además, las controversias nos enseñan sobre el cambio científico. El cambio científico es muy importante, cómo cambian los paradigmas de la ciencia o los paradigmas en la tecnología. También en la tecnología se puede usar ese concepto, se ha usado, de hecho, en los estudios sobre innovación, eh, usar el concepto de paradigma, ¿sí? De modo que el cambio, cuando cambia, cuando hay unas nuevas percepciones sobre los procesos, yo creo que esto aquí es muy importante. Y de otro lado, pues usando un poco la categoría de un filósofo de la ciencia, nos permiten conocer esto que se conoce como las fases de descubrimiento, es decir, todos aquellos procesos vinculados a la actividad misma de la investigación y las que tienen que ver con actividades de justificación que alude más a aspectos contextuales, etcétera. Bueno, entonces hay que enfocarse en las controversias y por tanto, reitero el llamado, para eso nos ayudan los relatos históricos. Cuando nos enfocamos en las controversias, podemos abordar muchos aspectos de eso que hablábamos ahora rato sobre alfabetización científica y en particular del concepto de naturaleza de la ciencia, un concepto que pues entiendo por lo que he leído de Acevedo y García y otros también, es un concepto relativamente de poco uso, ¿sí? En España un poco y en Iberoamérica sí que es cierto que se usa poco, dijéramos en América Latina, eh, tener una mirada sobre el tema, pues creo que nos falta desarrollar mucho y el concepto es potencialmente muy rico. Hay versiones de este concepto centradas en aspectos epistemológicos, ¿sí? Hay esa versión ahí está muy desde el ámbito de algunos autores anglosajones, ¿sí? Y hay otra versión, que es un poco la versión en la que nos sintonizamos, que está más desde el lado de los estudios en ciencia, tecnología y sociedad, que no solamente involucran los aspectos epistemológicos, sino también los aspectos sociológicos. Es decir, no queda por fuera la sociedad, no quedan por fuera los aspectos valorativos
los aspectos sociales, ¿sí? Esa naturaleza de la ciencia, de CTS, pues permite pensar o permite establecer reflexiones sobre la forma de producir conocimiento, los métodos para validarlo, los valores implicados, las relaciones con la tecnología, la naturaleza de la comunidad científica, qué es, cómo funciona, cuáles son sus principios, etcétera, ¿sí? Hasta qué punto ese código mertoniano funciona, etcétera. Las relaciones de la sociedad con la ciencia y la tecnología, yo creo que esto es supremamente importante. A veces en la educación secundaria nos concentramos mucho solamente en este tópico, ¿sí? Y también involucraría pues las aportaciones de la ciencia a la cultura y el progreso de la sociedad. Dos trabajos importantes, simplemente para mencionarlos, un trabajo que ha abordado el tema de la naturaleza de la ciencia desde un proceso de evaluación de una encuesta, la encuesta Cox, que ha sido aplicada en varios casos en América Latina, en, digamos, el libro de Ciencia, Tecnología y Sociedad en Iberoamérica, y uno más reciente que tiene que ver con el análisis de la aplicación de estos relatos históricos, de cómo son llevados al aula. Son dos documentos muy recomendados, están disponibles en la web, ¿sí? De modo que, pues para aquellos que quieran profundizar en estos temas, eh, pues los invito a que los consulten. Eh, esta exposición que estoy haciendo tendría un poco más que ver con este libro naranja de Enseñar y Aprender sobre naturaleza de la ciencia. Bueno, ¿qué comprende la naturaleza de la ciencia? Hay cuatro grandes aspectos. Un aspecto tiene que ver con la naturaleza del conocimiento científico. Fíjense en ustedes todos los tópicos que hacen parte de este componente de naturaleza del conocimiento científico. Esto es, de ahí la riqueza, dijéramos, uno puede abordar un trabajo en un relato histórico, pues analizando todos estos temas, no tiene que serlo todo, por supuesto, hay una priorización que permite como un abordaje y que ha sido probado, ¿sí? Ahorita podemos mirarlo. Eh, Otro tema es las relaciones entre ciencia y tecnología, que abarca temas sobre ideas sobre ciencia, ideas sobre tecnología, ¿sí? Diferencias y relaciones entre ciencia y tecnología. Esto también pues se ha estudiado, como les digo, a través del cuestionario COTS, ¿sí? Temas de sociología interna de la ciencia relacionados con la construcción social del conocimiento científico, cuestiones personales pues a las comunidades científicas y sociología externa, es decir, cómo influencia la sociedad a la ciencia y la tecnología. Yo creo que estos son temas, es un tema muy amplio en todos los cuatro componentes, pero obviamente, pues, como en todos los casos, pues hay que tomar algunas decisiones. Bueno, ¿cómo se ha abordado esta, este estudio de la naturaleza de la ciencia? ¿Mediante qué clase de estrategias se ha abordado el estudio de la naturaleza de la ciencia? Y esto lo planteo simplemente para volver al tema de historia de las ciencias. O sea, se ha abordado a partir de indagaciones científicas escolares. Ahora mismo estoy yo enfrentado, por ejemplo, estoy dirigiendo una tesis de maestría, unos estudiantes de maestría que quieren hacer pues un análisis metacognitivo para enseñar algunos temas de química, ¿sí? No conocían estos temas de naturaleza de la ciencia, les puse en contacto con el artículo publicado en el 2016 entre José Antonio Acevedo y Antonio García, eh, y mirar un poco el hexágono que está ahí planteado, etcétera. Pero esta es una aproximación que corre el riesgo que dejemos por fuera temas que, dijéramos, son extraepistémicos. O sea, este enfoque tiene ese problema. Hay otros enfoques, ¿sí? Mediante casos actuales de sociología de la ciencia. Sí, los casos que pueden ser interesantes, abiertos, tienen, como están abiertos en un momento dado, pues de pronto no se puede hacer una reflexión adecuada. Son útiles porque pueden captar un poco la atención en el presente, ¿sí? Se han utilizado, se siguen utilizando. También tenemos otra propuesta para enseñar naturaleza de la ciencia, que es por medio de noticias, controversias en los medios. De hecho,
Eh, Paradójicamente, yo traía esta referencia antes de darme cuenta que Antonio iba a estar en el día de hoy, y pues para mí es muy grato porque ese es un artículo de Antonio García donde analiza, dijéramos, el uso del concepto de naturaleza de la ciencia a partir de noticias científicas, em, especialmente con noticias en el campo de la física, ¿no? Las noticias científicas tienen una particularidad, normalmente se centran en los resultados, ¿sí? Pero hay noticias que están mejor, más completas y dan muestras del proceso llevado a cabo. O sea, esa es una característica, dijéramos que abordan no solamente el resultado, ¿sí? Y lo ponen en contexto, sino que abordan también, ¿sí? El proceso. Y desde ese punto de vista se enriquece y pues permite ser mejor usado en el aula. Y tenemos las controversias que son usadas a través de la historia de las ciencias. Bueno, ¿qué es la historia de las ciencias? Pues la historia es un tipo de narración, es un género, incluso podríamos decir un género de la historia social con unas características específicas, ¿sí? La historia de las ciencias no es deductiva, ¿sí? La historia de las ciencias puede dar condiciones, digamos, el historiador puede reunir elementos, materiales, hechos, para tratar de explicar, para tratar de generar un poco como el relato de lo que ha pasado, el acontecimiento que ha pasado. Es decir, hace uso de la retrodicción y poner a hablar los documentos en ese contexto, ¿sí? Sin embargo, nosotros aquí tenemos un tipo de historia que tiene un propósito educativo y esto es muy importante porque nos obliga en nuestro caso como educadores, a ver qué clase de preguntas podemos hacerle a ese relato, ¿sí? Bien sea que estemos tomando fragmentos de un relato histórico o bien que nosotros escribamos ese relato histórico, pues tenemos que tener mucho cuidado para no hacerle preguntas que no son del momento, pero sí que en su momento nos permita de alguna forma pues darle un propósito educativo. Pero eso es parte, dijéramos, de una guía de trabajo complementaria. El relato como tal, pues hay que evitar que tenga una visión lineal, es decir, que tenga una visión finalista, progresiva, ¿sí? A veces, por ejemplo, en los relatos de historia de la tecnología, podemos pensar que hay una cierta progresión tecnológica y hay que mostrarla. No, yo creo que de todo eso tenemos que cuidarnos. O sea, no podemos ni sacar conclusiones teleológicas, ni simplificar los hechos, ¿sí? Y en particular evitar la valoración, ¿sí? La historia como tal no valora, no debería valorar, digamos, no podemos darle connotaciones de peso, ¿sí? Y desde ese punto de vista los estudios CTS sí que han puesto también el énfasis en el tema. Evitar visiones de progreso, ¿sí? Tampoco podemos ocultar los errores, se aprende mucho, decía Bachelard, de epistemología de los errores, ¿sí? Hay de los obstáculos, decía Bachelard, de los errores, decía Canguilhem también, éramos, no podemos eh, evitar estos errores que aparecen allí, sobre todo porque pueden ser un lugar del aprendizaje nuestro, un lugar para el trabajo en el aula, perdón, y obviamente lograr una interpretación de la ciencia en el contexto. Bueno, en resumen, la historia de la ciencia permite contextualizar la ciencia. Por ejemplo, la manera en que los científicos se enfrentan a los retos de sus investigaciones o la labor de la comunidad científica de la época en la construcción de las ideas científicas y su ajuste con la evidencia empírica, promueve el abordaje de cuestiones epistemológicas, ontológicas y sociológicas vinculadas a la construcción de la ciencia, ubicando su contenido en un contexto humano, social y cultural de carácter holístico, bueno, etcétera, etcétera, en este libro que está disponible, sí, que Juan Carlos iba a recuperar el enlace, Juan Carlos Toscano, para publicarlo acá por el chat para que lo puedan bajar. Eh, es un libro fundamental. Dos temas como para ir cerrando. Bueno, en el libro que acabo de mostrar hay dos relatos, uno enfocado a la enseñanza, a los temas de ciencia, de los cuales es posible extraer algunas lecciones para el aprendizaje de la ciencia,
y otro relato más enfocado al tema de la tecnología. El relato de Semmelweis no voy a contarlo, pues simplemente recordarles, pues, para los que no conozcan la historia del médico austrohúngaro Ignaz Semmelweis, que pues este hombre bajo como contratado como médico en un hospital, pues le tocó ver sucesivamente cómo morían las mujeres, ¿sí? En una de las salas que atendían el parto, ¿sí? Y bajo sus propias hipótesis, sus suspicacias, sus inferencias, empezó a construir, como a hilar puntos y se dio cuenta que el proceso de la muerte de estas mujeres estaba relacionado con el hecho de que eran auscultadas por jóvenes que salían del anfiteatro, ¿sí? Después de estar, dijéramos, con lo que Semmelweis llamaba la materia cadavérica, y venían sin lavarse, sin desinfectarse, pues obviamente él no usa esos términos, ¿sí? Venían a auscultar a las mujeres y estas mujeres pues contraían una enfermedad y morían, ¿sí? Morían en- después del parto. Bueno, pero Semmelweis tiene muchas dificultades para presentar sus conocimientos, tiene problemas de comunicación, es retirado, lo sacan de su trabajo, regresa, su personalidad pues es fuerte, quiere imponer su solución porque le parece que le angustia mucho la manera como mueren las mujeres. Un conjunto de elementos en ese relato bellísimo además, sí, la forma como lo han escrito, donde es posible trabajar preguntas al final de este relato de este tipo, ¿sí? Preguntas que han sido ya trabajadas en el aula, ya se ha probado en el libro Naranja que les señalaba ahora al rato, y se puede, mediante un trabajo cuidadoso, lograr que los estudiantes puedan diferenciar qué es una observación de una inferencia, conocer cómo se razonaba metodológicamente, hasta qué punto había originalidad o no. Todos estos tópicos que aparecen aquí, pues tienen que ver un poco con elementos propios de naturaleza de la ciencia. Y en el caso de Tesla y Edison, es otra historia muy bella, que además pertenece a una época una época de la ingeniería, como lo dice, eh, una época que es considerada como la época dorada de la ingeniería, ¿sí? 1850, 1950, ¿sí? Eh, lo señala Samuel Florman en esos términos. Allí hay estas figuras, ¿sí? Edison con su versión de la corriente continua, ¿sí? Donde él pone a funcionar su sistema de potencia, dijéramos, su sistema que permitía darle iluminación a viviendas y a fábricas, etcétera, pero que tenía una serie de problemas técnicos, ¿sí? Unos problemas técnicos que van a ser resueltos en principio por la propuesta técnica de Tesla, ¿sí? Pero Tesla le pasa lo que le pasó a James Watt. Pues era un buen inventor, pero no era un negociante, ¿sí? Watt le tocó asociarse con Bolton para poder que, que la máquina de vapor pudiera llegar a tener un conjunto de patentes y explotarla económicamente. En el caso de Tesla, Tesla le vende a muy bajo costo, diría uno, en sus trabajos, sus patentes a Westinghouse, y finalmente es el que va a explotar los conocimientos y va a lograr imponer la corriente alterna como la corriente, dijéramos, más utilizada. Esto lo que refleja es un sistema tecnológico en construcción, ¿sí? Un sistema tecnológico que sufre lo que en el relato se conoce y a nivel histórico como la guerra de las batallas, perdón, la batalla de las corrientes, ¿sí? Entre esos dos modelos de tipos de corrientes, entre la continua y la alterna. Eh, es muy interesante este relato porque muestra también cómo en la tecnología pues hay en juego muchos factores que complementan el proceso. La tecnología tiene
a veces alcances muy locales, otras veces son transnacionales, etcétera. Em, en las decisiones de un sistema tecnológico interviene un conjunto de actores muy diversos, de modo que todo esto, pues, es un relato estupendo para abordar cómo entender la naturaleza de la tecnología que, pues, tiene otras connotaciones complementarias, ¿sí? Bueno, aspectos en común, ambos tipos de relatos tienen una caracterización del contexto, siempre aparecen los contextos, los actores, quiénes son, su papel, su organización, la manera como participan, ¿sí? Y un desarrollo de los acontecimientos. Siempre hay una narrativa, ¿sí? Siempre aparecen en esos acontecimientos pruebas, hechos experimentales, formulación de hipótesis, fracasos, ¿sí? El mismo Edison, por ejemplo, en la historia de la tecnología, pues pierde el control de sus empresas hacia la última etapa digamos, del desarrollo del sistema eléctrico, ¿sí? Hay allí unas características muy particulares, ¿sí? De modo que en esos relatos históricos uno puede trabajar con preguntas orientadoras, ¿sí? Obviamente, preguntas como las que hemos señalado allí, ¿sí? Antes, eh, hay que abordar un trabajo en equipo, en el aula, ¿sí? Por supuesto, propiciando el liderazgo, las discusiones, etcétera, y abordando nociones que están vinculadas al concepto de naturaleza de la ciencia, como la observación, la inferencia, las teorías científicas, ¿sí? Las leyes, la evidencia empírica, etcétera, etcétera. A modo de cierre, el análisis de las controversias para mí tiene un valor muy importante porque permiten una no separación entre ciencia y sociedad. O sea, recuperar este punto de partida me parece que es fundamental, ¿sí? Y permite, por tanto, tener maneras de abordar en el aula. Hay algunos trabajos que se han enfocado a mostrar cómo los factores extraepistémicos se convierten en un acicate, en un elemento central para el aprendizaje de aspectos más epistémicos, ¿sí? La resolución de las controversias pues tiende a apelar a diferentes tipos de procesos, ¿no? A veces se dan consensos entre los actores en disputa, algunos argumentos a veces, dijéramos, logran una preponderancia sobre otros, ¿sí? Eh, por ejemplo, bien sea sobre otros argumentos epistémicos, algunos argumentos extraepistémicos pueden tener un factor que modifica un poco una determinada situación. Y pasa también, especialmente en la tecnología, que podemos tener una estabilización de la innovación. Por ejemplo, la historia de la bicicleta lo mostró como lo que se llamaba la bicicleta segura, una bicicleta que no tenía un rin delantero alto, sino un poco más como los modelos que conocemos hoy día, pues era la bicicleta que en últimas terminaría por imponerse, en particular, por citar un ejemplo. Las controversias contribuyen pues a que los estudiantes adquieran una visión no pasiva ni acrítica, ¿sí? Sobre la forma como se produce el conocimiento al mostrar las incoherencias, la idoneidad de las fuentes, el poder de la argumentación, en últimas, una imagen más real y humana del conocimiento científico como parte del proceso educativo. Bueno, esta era mi presentación, mi manera de entender, de vivir un poco los textos de José Antonio y también de Antonio García, em, y que pues de manera personal me han servido en mi trabajo. Bueno, muchas gracias. Le doy el paso entonces, Antonio, si quisieras comentarnos un poco tu perspectiva eh, al respecto. Bueno, buenas tardes y buenas tardes a ti de nuevo, Carlos, y al resto de participantes, de oyentes, escuchantes que están por aquí. Em, yo te agradezco mucho la presentación. Creo que es muy, muy interesante. Además, me ha gustado mucho que es tu filtro, tu interpretación, y eso es importante porque al final, cuando escribimos trabajos y todo este tipo de cosas, pues procuramos que impregnen a los lectores,
siguen este tipo de líneas de trabajo y en ese sentido yo estoy muy contento de que te haya servido para todo tu trabajo, ¿no? Bueno, yo estoy también un poco aquí porque, claro, cuando me propusieron comentar toda la presentación, que le digo al resto de la gente que nos está viendo y escuchando, que no conocía hasta que nos la ha expuesto Carlos. Lo que sí estaba muy, muy contento y estoy emocionado, la verdad, de que sea un trabajo de homenaje a mi gran amigo José Antonio Acevedo, que más que compañeros somos muy, muy buenos amigos y hablamos muy regularmente y compartimos muchas cosas. Y el hecho de que se le haga esto a modo de homenaje, pues la verdad que a mí me emociona y seguramente a él también le va a gustar mucho. Entonces, bueno, pues en ese sentido estoy muy agradecido. Claro, añadir algo, te puedo comentar cosas así que me han llamado la atención, pues porque creo que ha estado muy bien que se le ponga el foco, se le ponga énfasis, ¿no? Esa distinción explícita que nosotros hacemos, no porque sean excluyentes, sino porque tienen que visibilizarse, como son las cuestiones epistémicas y no epistémicas, en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la ciencia, ¿no? Y eso claramente está impregnado de la mirada CTS, obviamente, ¿no? De hecho, en el artículo que escribimos en 2016 hablamos de la tradición CTS como un marco para desarrollar esa visión de naturaleza de la ciencia, ¿no? Y yo creo que eso es importante, ¿no? Y eso sí nos distingue mucho de los planteamientos que hacen en el ámbito anglosajón, salvando algunas excepciones como Glenn Aikenhead o Olchin, por ejemplo. Pero sí que es cierto que hay otra corriente que ha sido muy predominante e incluso sigue siéndolo todavía, como es la de que en paz descanse Norm Lederman y sus colaboradores, ¿no? Bueno, pues pusieron más el foco en la parte epistemológica, ¿no? Aunque había ahí una parte última, ¿no? Que hacía una alusión muy genérica a la relación de la ciencia con la sociedad y viceversa, pero no profundizaba como lo hacemos nosotros desde la mirada de CTS, ¿no? Entonces yo te agradezco mucho que tú ya hayas enfatizado eso porque es un propósito nuestro, ¿no? Darle cabida a esa otra parte. Damos por hecho que la epistémica está siempre, es decir, lo racional, lo cognitivo, eso es inherente obviamente a la ciencia, pero quizás la otra parte suele ser más descuidada y en ese sentido, pues de agradecer que hayas puesto el énfasis, ¿no? Al respecto, ¿no? Mm, yo conozco a José Antonio hace ya muchos años, cuando yo empezaba, como yo digo, y yo vi sus trabajos y a mí me cautivaron la parte, yo soy físico, ¿vale? De formación, he sido también profesor de secundaria muchos años y uno de los grandes problemas que tenemos los profesores siempre es que le tenemos que dar sentido a lo que tenemos que enseñar en el aula, ¿no? Entonces, claro, una manera de hacerlo es contextualizar la ciencia en problemáticas sociales, comunitarias, cercanas en definitiva al alumnado, cercanas desde muchas maneras, ¿no? Puede ser a través de las noticias o a través de lo que ocurre en su pueblo, en su ciudad, en su país. Y, eso me lo daba a mí, me lo proporcionaba CTS, ¿no? Entonces, fue una manera de ir descubriendo esos trabajos de José Antonio, que al poco tiempo tuve la suerte de conocer en un congreso y ahí ya desde ese momento no hemos dejado de ser muy buenos amigos, ¿no? Allá por el 2005, si no recuerdo mal. Entonces, bueno, yo he hecho muchas cosas, pero mi parcela CTS y de naturaleza de la ciencia pues está siempre conmigo y es la que intento desarrollar, es la que yo intento desarrollar mucho y ahí obviamente comparto muchos puntos de vista con José Antonio Acevedo, con el que hablo muchísimo de estas cosas. Comentamos, analizamos, porque nos gusta, porque disfrutamos. Y bueno, como anécdota, pues
yo consigo escribir con José Antonio muchos años después de conocernos, porque me costó mucho convencerle de que podíamos hacer algo juntos, aparte de hablar privadamente nosotros y discutir sobre estas cuestiones. Y yo le agradezco muchísimo que hiciésemos esos trabajos que tienen la peculiaridad de que han sido probados en el aula, que hay una parte de reflexión teórica, obviamente, de posición, de fundamentación, pero estamos muy orgullosos de que, y siempre lo comentamos, ¿no? que, que son trabajos que se han implementado, se han evaluado en clase. En ese libro, como tú decías, Naranja, ahí está todo recogido. Luego se ha ampliado en muchos artículos en revistas internacionales de alto impacto y tal. Y es un trabajo del que yo personalmente, y sé que José Antonio también, estamos muy orgullosos, ¿no? Ahí estuvimos, y es justo mencionar la colaboración total y estupendísima de María del Mar Aragón, que en la parte de secundaria obligatoria, porque yo hace ya tiempo no estoy en secundaria, estoy en la universidad. Entonces ella fue la que lo implementó, aunque ella también es profesora universitaria, lo implementó con los chicos de secundaria, ¿no? Y la verdad que suele surtir un efecto positivo cuando se hace en este marco de controversias que has estado contando, que son unas controversias hechas con mucho mimo, con mucha dedicación, poniendo mucho interés en que sea un relato útil y digerible para el alumnado, ¿no? Porque cuando se hace un relato de estas características es algo complicado, parece que se trata de coger de un libro y acotar, recortar y copiar en otra parte, ¿no? Y nada más lejos de la realidad que eso. Entonces, se trata de un trabajo muy, o sea, arduo y complejo de tratar de llevar un relato que te permita, y ahí ya viene la perspectiva educativa, que te permita abarcar esos aspectos en este caso, de naturaleza de la ciencia que tú quieres tratar con los escolares, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? La idea de tratar las controversias. Son muy educativas, aparte ya del gusto y el interés que cada uno tengamos en la ciencia, la historia de la ciencia, es que a nivel educativo te da unas dimensiones tremendas de qué es esto llamado ciencia, ¿no? Me decía Chalmers, ¿no? Y cómo se encaja en la sociedad, cómo permite humanizarla, ¿no? Que a veces parece que la ciencia es algo ahí un poco estricto, cerrado, totalmente racional, cuando la ciencia muchas veces más razonable que racional, ¿verdad? Y bueno, entonces un poco en esa onda estamos, ¿no? Nosotros no eludimos, lo digo porque a veces parece que reivindicar la parte no epistémica pues deja de lado lo epistémico y nada más lejos de nuestra intención, sino que ya esa se sobreentiende, esa es la que todo el mundo asume. Otra cosa es entender la naturaleza de eso es otra cuestión aparte. Y no creas, Carlos, por aquí en Europa, particularmente en España, la naturaleza de la ciencia recibe muy poca atención en los centros educativos. Sí, o sea, es una asignatura pendiente que tenemos en la educación científica, ¿no? Y yo solo ya yo soy más, me gusta más echar una mano, ¿no? Cuando veo, y me decías que tenías un estudiante que quería, en el marco de indagaciones, trabajar temas de naturaleza de la ciencia. Mi experiencia, y que lo hago y por ahí saldrá algún artículo y tengo algo escrito también, sí permite trabajar cuestiones de sociología interna de la ciencia. Sí, pero adaptado obviamente a lo que es el desarrollo de una indagación escolar, donde, pues bueno, los alumnos tienen que ponerse de acuerdo cómo van a investigar, tienen que socializar el proyecto entre ellos, tienen que tomar una serie tomar una serie de acuerdos para ver cómo lo van a hacer, y eso es un reflejo de lo que, llevado a lo pequeñito de lo que es el ámbito educativo, a la transposición didáctica que hacemos del trabajo de los científicos reales, ¿verdad? De trabajar esa perspectiva sociológica, ¿no? En este caso interna. Es verdad que una indagación, si tú estás analizando un fenómeno físico o químico, pues más allá de que te lo lleves luego a otra perspectiva, pues no permite así de pronto, ¿no? Trabajar cuestiones sociológicas amplias, ¿no?
pero sí internas, sí de organizativas, cuestiones éticas a nivel escolar, ¿no? De cómo vamos a tomar los datos, qué vamos a hacer si no estamos de acuerdo, en llegar a una serie de conclusiones. Es decir, yo creo que a poco que se le dé una vuelta a todo eso, pues tenemos ocasión de trabajar en naturaleza de la ciencia en la parte no epistémica también, ¿no? Que creo que es la que a veces se descuida, bueno, en este caso mucho se descuida, ¿no? de todo esto. Y no sé qué más añadirte. Ya te digo, me ha gustado mucho cómo lo has enfocado, lo has hecho desde tu mirada, que es de lo que se trata. Y no sé si tú a mí me quieres preguntar algo. No, no, tal vez la pregunta puntual es, esta línea de trabajo que te estaba comentando ahora antes de que empezáramos, sobre el tema de CTS y STEAM, ¿sí? Ah, Que vale. se ha vuelto, porque es una, bueno, aquí en Colombia lo estamos viviendo como una moda ya como muy grandilocuente. Por ahí también he leído autores que dicen que es como una ampliación de un enfoque CTS, una cosa que yo no, para mí no me queda Bueno, del todo claro. ya. Sí, bueno, yo he escrito, te lo contaba al principio, hay un par de artículos reflexivos, un poco críticos, pero yo te lo sintetizaba antes y lo vuelvo a hacer para el resto de personas presentes, que hay una frase con la que titulamos uno de esos trabajos, ¿no? Que a mí se me ocurrió porque es verdad que a mí me encanta la ciencia, me encanta la tecnología. Entonces, de STEM me gusta todo menos STEM. Porque claro, lo que no me gusta de STEM es que se está vendiendo una cuestión, es decir, vamos a ir por partes. Mi impresión, ¿vale? Todo esto es muy personal y demás, ¿no? Em, yo estoy de acuerdo en que a veces nos tenemos que referir a colectivos, a ramas, a ámbitos. No tengo ningún inconveniente en que se diga, bueno, el colectivo STEM, profesionales STEM, pues para no estar diciendo la gente que se dedica a la ciencia, a la tecnología, a las matemáticas. Y bueno, son maneras, son acrónimos que permiten aglutinar un grupo de personas que les une algo, ¿no? Una determinada característica, profesión, que tiene sus afinidades, etcétera. Pero claro, el problema aquí es cuando ya le damos rango de enfoque educativo, ¿no? Que eso es lo que a mí realmente me preocupa, ¿no? CTS, pues no culminó, digo no culminó, seguimos trabajando mucho en CTS algunos, en Iberoamérica sobre todo, mucho más que por aquí diría yo. Aquí había una asignatura incluso en bachillerato y se eliminó. CTS tenía muy claro la cuestión social, la cuestión de contextualización que tú bien has expuesto hoy. Y bueno, pues se hacían unos trabajos cada uno desde una perspectiva que no era muy ambiciosa, era poco más que lo que tú venías haciendo en clase, pues darle un contexto, darle una situación y que, pues bueno, si uno coge la lupa y afina un poquito, pues lo que te sugiere planteamientos como el marco PISA y demás, ¿no? Que es una contextualización, aunque luego se llame de la manera que sea. Y darle una cabida a eso que tú también hablabas de una alfabetización para ser un ciudadano acorde a las necesidades actuales, no solo de relleno de déficit, como tú decías. Aunque bueno, se podría catalogar el déficit en no tener la capacidad a lo mejor en un momento dado de participar de manera crítica, racional, pero también emocional en un momento dado con aspectos relacionados con la ciencia. Entonces, yo creo que CTS solo tiene resuelto. Sin embargo, STEM no lo tiene resuelto, ¿vale? STEM, hay una perspectiva en la que nosotros hacemos mucho énfasis, yo ya lo he escrito, nosotros tenemos que saber qué tenemos entre manos para enseñar. Nosotros tenemos relativamente claro qué es la ciencia, aunque tengamos varios posicionamientos, se puedan discutir cuáles son los rasgos predominantes o más definitorios, incluso cuáles son los que deberían estar en la escuela. Con la tecnología también. A mí personalmente me gusta distinguir una de la otra. Esto José Antonio y yo lo compartimos, ¿no? Es decir, la naturaleza de la tecnología y la naturaleza de la ciencia son cosas distintas, aunque comparten elementos, obviamente. Entonces, claro, cuando yo echo la mirada a STEM,
yo necesito saber cuál es la naturaleza del conglomerado, ¿vale? Y entonces cuando uno empieza a revisar trabajos, pues hay unos planteamientos que son muy livianos, no importantes, sino livianos en cuanto a la pretensión. Es decir, hago STEM si relaciono ciencia y matemáticas. Bueno, creo que se ha hecho siempre. Hago STEM si relaciono ciencia y tecnología. Creo que más o menos se ha hecho siempre, o por lo menos se ha intentado o hay marcos establecidos. Entonces, claro, cuando uno se queda con este tipo de enfoques, dice uno, bueno, no era necesario STEM entonces. Sin embargo, ahora todos STEM, encontramos, vamos, literal, hemos encontrado trabajos con experiencias que eran fácilmente catalogables de ciencia, que ahora son experiencias STEM, sin cambiarle un punto ni una coma. Y yo creo que esto sirve de distracción, ¿vale? Entonces, cuando una preocupación especial que tengo es cuando se habla de la tecnología o de la ingeniería. Por ejemplo, en el ámbito iberoamericano, y yo creo que los que están aquí presentes, no sé qué opinión tendrán, pero nosotros no hemos hablado de ingeniería, no porque no nos importe, porque teníamos ya una mirada de la tecnología que involucraba a la ingeniería. Sin embargo, en el ámbito anglosajón pues se ha hecho esa diferencia, ¿no? Se le quiere dar el énfasis a la ingeniería y claro, ahí viene un conflicto, porque, oye, la E de ingeniería en inglés y la T, ¿qué hacemos? ¿Eliminamos una de ellas o qué? ¿Cómo gestionamos esto? Y se está gestionando, desde mi punto de vista, un poco mal, por ser generoso. La tecnología se ha reducido a la TIC, ¿vale? Yo uso una herramienta TIC en clase y ya la parte de tecnología la tengo cubierta. La ingeniería la cubro con el diseño, voy a diseñar algo. Normalmente debería ser un artefacto, si somos rigurosos, pero creo que se desvirtúa la terminología aquí cuando hablamos del diseño y si diseño una experiencia y pongo el foco en que estoy diseñando ya, estoy siendo a veces ingeniero y yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, en definitiva, tengo esas preocupaciones. A lo mejor es un problema mío, pero no Muchas sé, gracias. creo que al final, oye, que está muy bien ser profe de ciencia. O sea, que yo que he dado tecnología muchos años en secundaria, matemáticas, nunca me dio por llamarme profe STEM, sino que, bueno, pues veía conexiones puntuales muy naturales, ¿no? Es decir, tú puedes construir yo siempre pongo el ejemplo yo construía con mis alumnos un doble periscopio, que es el juguete de Röntgen, el inventor o sea, el descubridor, mejor dicho, de los rayos X, tuvo el premio Nobel por ello, y era tan básico como cogerte y usar nociones básicas de óptica, algunas de trigonometría, y luego llevarlo a efecto construyendo un dispositivo donde había un extra que era tecnológico porque había ajustes, había que añadir algo más que la propia ciencia del boli y papel, ¿no? Entonces, creo que ahí podríamos poner muchos ejemplos donde es verdad que hay una concurrencias, ¿no?, de disciplinas, si lo queremos decir así, aunque siempre en un ámbito escolar, claro, que son naturales, pero ¿qué necesidad hay de cambiarle el nombre? Bueno, pues estoy en un tema de ciencias, de óptica, estoy en un tema de química, de tal, o estoy haciendo ciencia, que la ciencia ha funcionado siempre así. No, siempre lo digo de WhatsApp más y lo escribo, lo digo de verdad con una intención pues un poco pues eso, para romper hielo, ¿no? Es decir, nadie llama a Galileo estemita, ¿no? Le llama científico. Claro. Y así podíamos seguir con un largo etcétera, ¿no? Entonces un poco esa es mi visión. Es decir, me gusta todo, menos el Exacto. enfoque educativo ¿no? ¿Por qué? Eh, Porque ya digo, no está bien tramado desde mi punto de vista todavía. Y me temo que está complicado. os quería plantear dos preguntas que han puesto los asistentes en preguntas y respuestas. Aunque las dos en principio van dirigidas a Carlos, una la voy a cambiar y la voy a dirigir a Antonio, que es del profesor de la Universidad de Burgos, Miguel Ángel Queiruga, donde dice, perdone Carlos Osorio, pues perdone Antonio García, un placer escucharle, también te hemos escuchado,
Y pregunta, ¿presentan las características de la naturaleza de la ciencia ante los relatos o a medida que se lee y reflexiona sobre ellos? Creo que va mejor dirigida a ti, que has trabajado más los relatos en las aulas. Bueno, gracias por la pregunta, ante todo. A ver, una cuestión clave en naturaleza de la ciencia, y que es una perspectiva que nosotros defendemos, es que para que haya un aprendizaje, vamos a llamar significativo, ¿no? Por usar una comprensión informada, ¿no? De aspectos de naturaleza de la ciencia, es que tiene que partir de un enfoque explícito y reflexivo. Explícito tiene una carga, si queréis, curricular, es decir, tiene que tener unos objetivos específicos, tiene que tener unas actividades específicas y ya aterrizando un poco unas cuestiones específicas que ponen al alumno a pensar, y ahí ya toco con lo reflexivo, es decir, lo contrario, que es un enfoque que se llama implícito, sobreentiende que bueno, que si yo estoy haciendo una indagación, estoy comprendiendo, porque estoy allí en un laboratorio haciendo una experiencia, necesariamente estoy ya comprendiendo cómo funciona la ciencia, ¿no? Desde la perspectiva epistemológica, ¿no? Bueno, y además de que podría hablar incluso a nivel personal con mis alumnos, es que hay numerosos estudios que señalan que eso no ocurre así. Incluso siendo explícito y de manera reflexiva es complejo. Entonces, esto es importante, ¿no? Entonces, partimos de que tiene que ser algo explícito, es decir, es algo que se diseña a dos para que ocurra, que se dé el clima, la situación intelectual de pensar sobre los aspectos de naturaleza de la ciencia que queremos. Entonces, desde esta óptica, no se trata de que el alumno se sepa cosas de naturaleza de la ciencia, que es lo que solemos llamar como conocimientos declarativos, aunque luego uno, una vez que los tiene, sea capaz de poner de manera resumida y sintética que ha aprendido, ¿no? Eso es diferente. Pero el proceso es de pensar y reflexionar sobre aquellos aspectos que el docente tiene una expectativa educativa, ¿no? De que quieres que piense. Entonces, lo que se hace en los relatos es que haya aspectos, ¿vale?, que puedan ser leídos y detectados por el alumno sin mucha dificultad, para que cuando se le pregunte, pues sea capaz de, con arreglo a lo que ha leído, de ponerse a pensar sobre ese aspecto determinado. ¿Vale? Entonces, lo que intentamos hacer es eso que estoy comentando, ¿no? Veréis, esto no pasa con naturaleza en la ciencia, pasa en general. Es decir, ¿qué diferencia tenemos los profesores de ciencia con los investigadores de verdad? Que nosotros sabemos el resultado a priori y los investigadores no. Entonces nosotros tenemos claro la meta a la que queremos, obviamente. Lo único que nos trabajamos mucho es el recorrido, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer el alumno para llegar a ese conocimiento informado que queremos? Y ahí es donde ponemos sobre la mesa enfoque explícito, es decir, claramente queremos que se piense sobre eso y por tanto se reflexione y se haga, no de, claro, yo podría llevándolo, ponerlo en contraste, ¿no? Para que me entienda todo el mundo, pues yo podría decir, oye, no, la ciencia es así, tiene estos rasgos, ¿no? La ciencia es tentativa, como dicen los anglosajones, nosotros decimos provisional, ¿no? Hay diferencia entre ley y teoría, porque una ley es esto, una teoría, vale. Eso se podría hacer de una manera y habrá gente que le pueda hasta gustar eso, personalmente no, y por ahí no van los planteamientos que defendemos nosotros, sino que queremos que en el contexto de una controversia, por ejemplo, que también se podría hacer en el de indagación, pues distinguir ese tipo de cosas, ¿no? Es decir, cuando Isaac Newton le dice Leibniz que sí, que está muy bien su ley de gravitación, pero que explique por qué dice hipótesis non fingo. Mira, no voy a teorizar porque no tengo la capacidad teleológica de explicar la causalidad de esto. Sin embargo, sí se llama teoría a la relatividad de Albert Einstein porque sí da una causalidad. O sea, hay una explicación que va de por qué esa relación de magnitudes que se dan allí
pues se comportan de la manera que tienen. Entonces, no sé si da mucho rodeo a lo que ha preguntado el colega. Me has dicho que Iruga, ¿verdad? Sí. Sí, si quieres repreguntar, estoy a su disposición, pero se trata de eso. Yo, si queréis, dos flash: explícito, reflexivo. Yo no sé cómo se enseña naturaleza de la ciencia de manera implícita, no lo sé. Igual que no sé cómo se enseña las leyes de Newton de manera implícita. Bueno, ya empezamos a entrar en el tiempo del siguiente taller. Ya veo ahí a Ana Martín y tienen que estar el resto de colegas, también sevillanos como tú, Antonio, que nos van a dar una... pero quiero al menos que en 2 minutos Carlos conteste la pregunta de Angélica Rosario Campososa, que dice: ¿nos podría comentar sobre la relación entre posmodernismo, la cultura tecnológica y el desarrollo del pensamiento científico? Posmodernismo, cultura tecnológica y desarrollo del Eso, pensamiento. científico. Bueno, pues es bastante Si es muy amplio el largo, tema. No, yo simplemente le diría que, eh, pues, quizás algunos autores podrían explicar un poquito más esa relación. En particular, Pierre Levy podría decirnos un poco más al respecto, ¿sí? Visto pues específicamente en el ámbito de las TIC, ¿no? De las nuevas tecnologías de información, ¿sí? Eh, lo que para mí sí es muy importante es que hoy día tengamos en cuenta que pues vivimos en un mundo que requiere decisiones y decisiones que están marcadas por la incertidumbre. De modo que el desarrollo tecnológico por sí mismo eh, no tiene sentido salvo que tenga algún significado humano, un significado que pues, está marcado en contextos específicos, en circunstancias específicas. Y desde ese punto de vista me parece que es lo que habría que tener en cuenta. Para mí el conocimiento científico, tecnológico tiene sentido en la medida de que está vinculado a las personas, que responde a necesidades humanas y a características humanas. Yo creo que eso hace que de alguna manera pues la tecnología esté en el presente atendiendo necesidades, ¿sí? Yo creo que estamos, si bien vivimos, como dice Landon Winner, una especie de sonambulismo tecnológico, pues no podemos sencillamente dejarnos vivir solo por ello, sino hacer el esfuerzo por pensarlo distinto. Y eso para mí sería una preocupación postmoderna, si se le puede llamar. Lo que pasa es que esa palabra tiene muchas connotaciones y no me queda muy claro el alcance del término en la pregunta. Bueno, pues básicamente ese sería mi comentario. Muchas gracias a la colega que hizo la pregunta. Esperemos que podamos volverla a recrear en otro momento y muchas gracias a todos también y gracias Juan Carlos y Antonio.